El castillo de naipes se derrumba. Lo que comenzó como un plan maestro para asegurar el futuro junto a un nuevo magnate multimillonario parece desvanecerse al mismo ritmo que su matrimonio con el príncipe Harry, una unión que, día tras día, se vuelve más fría y distante. Meghan Markle, la mujer que transformó su salida de la familia real en un gigantesco imperio mediático y que logró que el mundo entero contuviera el aliento frente a Oprah Winfrey, se ha chocado de frente contra un muro de piedra. La escena no ocurrió en Londres ni en Hollywood, sino en la frontera de Dubái. No hubo sonrisas complacientes, no hubo trato diplomático de favor, ni mucho menos una escolta hacia la sala VIP. Fue detenida, fue interrogada y, según cuentan los ecos de aquel momento, le dijeron claramente que no era bienvenida. Dubái, una ciudad construida sobre el orden y que no tolera el caos, simplemente dijo no. Ese rechazo es mucho más que un sello denegado en un pasaporte. Es una ola de frío que está congelando la cada vez más pequeña esfera de influencia de Meghan. Estamos viendo una marca colapsar en tiempo real frente a nuestros ojos. Mientras su matrimonio cruje bajo la presión, en Londres, la institución monárquica que ella dejó atrás respira con un alivio silencioso. La rebelde más famosa de la realeza mundial parece haber llegado al final de su camino. Y antes de seguir, tenemos que detenernos y hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez imaginaste que esta historia terminaría así? Deja tu opinión en los comentarios. Estamos leyendo cada uno de ellos. Para comprender la magnitud de esta catástrofe en el desierto, hay que entender qué significaba realmente este viaje. Dubái no era unas simples vacaciones, no era una charla pagada, ni un retiro para buscar la paz interior. Según voces muy cercanas a su círculo más íntimo, Dubái iba a ser el gran segundo acto. Tras meses de soportar una tormenta de titulares negativos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, después de ver cómo el jugoso contrato con Spotify se hacía polvo, tras el enfriamiento de su alianza con Netflix y viendo cómo su fundación Archewell pasaba apuros para conseguir esas donaciones de alto perfil que antes llovían del cielo, el equipo de Meghan buscaba un reinicio. Necesitaban un escenario nuevo, un lugar donde ella pudiera volver a escribir su propia historia y tener el control. Sobre el papel, Dubái parecía la tierra prometida. Es una metrópolis que se ha reinventado a sí misma de manera espectacular ante los ojos del mundo. Es un lugar que abraza la fama, que premia la ambición desmedida y que tiene la costumbre de abrirle los brazos a figuras globales que traen consigo riqueza y prestigio. Meghan, al parecer, creyó ciegamente que su título, incluso en su versión no oficial y desgastada, sería la llave maestra. Creyó que el peso de su fama mundial sería moneda de cambio suficiente. Llegó a la ciudad vestida para triunfar. Quienes la vieron dicen que lucía impecable, preparada, proyectando un aura de absoluta confianza. Este iba a ser su gran momento, una entrada triunfal digna de una alfombra roja en el país que prácticamente inventó el lujo extremo. Pero la alfombra roja nunca se desenrolló. En su lugar, lo que recibió fue un frío toque en el hombro por parte de un oficial de inmigración. Fue redirigida, de forma silenciosa y profesional, hacia una habitación privada, sin luces, sin cámaras, sin cálidas bienvenidas. Solo una puerta cerrada y una conversación que, a todas luces, no fue lo que ella esperaba. Hay lugares en el mundo donde el peso de una corona invisible no es suficiente para comprar el respeto. Llegados a este punto, hay una verdad profunda sobre la que todos debemos reflexionar. ¿Qué nos dice esto sobre la situación actual de Meghan Markle? Cuando un gobierno extranjero, que no tiene rencores históricos contigo, que no es parte de las peleas familiares de la realeza, revisa tu expediente y decide que eres un riesgo demasiado grande. Las cosas son graves. Hay que pensar en ello, porque eso es exactamente lo que ocurrió en las puertas de los Emiratos. Hablemos claro, Dubái no toma decisiones impulsivas ni se deja llevar por las emociones. Los Emiratos Árabes Unidos operan con un nivel de cálculo estratégico que es, francamente, asombroso. Cada persona que entra, cada puerta que se abre o se cierra, es el resultado de un análisis profundo de inteligencia y de una obsesión casi sagrada por proteger la reputación de la nación. Por lo tanto, cuando las autoridades apartaron a Meghan Markle y le informaron que su entrada había sido marcada con una bandera roja, no fue un error del sistema, no fue un accidente burocrático, fue un mensaje directo, claro y contundente.
En la cultura diplomática de Medio Oriente, el honor y la reputación no son palabras vacías, son la verdadera moneda del poder. Un país como Dubái, que ha invertido décadas y fortunas en presentarse al mundo como un santuario de lujo, orden y negocios seguros, simplemente no puede permitirse el lujo de acoger a alguien cuya imagen pública está manchada. Y actualmente, las palabras que acompañan la imagen global de Meghan son sombras oscuras, manipuladora, intimidante y víctima crónica. Estas no son palabras lanzadas al viento, son los ecos de titulares que llevan meses resonando, repetidos por antiguos empleados, viejos aliados y personas que conocieron las entrañas del palacio. Y, por lo visto, esos ecos viajaron mucho más lejos de lo que el equipo de Meghan jamás calculó. Las historias de su comportamiento durante su etapa en la realeza británica han cruzado océanos. Los informes sobre asistentes llorando de frustración, despidos fulminantes sin motivo aparente y un ambiente pesado de miedo que, según dicen, envolvía su casa como una niebla fría, han circulado discretamente por las altas esferas de la diplomacia internacional. Al final, el desierto fue un espejo implacable que le devolvió la imagen de un pasado del que, por mucho que viaje, parece no poder escapar. En un país que valora el orden y la discreción por encima de casi cualquier otra cosa, las viejas historias sobre su trato al personal no solo se escucharon, se grabaron en piedra. Dubái sencillamente no estaba dispuesto a abrirle las puertas a esa clase de energía turbulenta. Pero hay una capa más profunda en esta historia, un detalle verdaderamente explosivo que necesitamos que mires con atención. No se trataba solo de los murmullos de sus ex-asistentes ni de la mala prensa. Según observadores diplomáticos, el intento de Meghan de usar Dubái como su nueva base de operaciones llegó en el peor momento posible, justo cuando, según los informes, enfrenta un continuo y silencioso escrutinio federal en los Estados Unidos. Justo cuando las aguas de su lujoso estilo de vida en Montecito empezaban a enturbiarse con rumores de irregularidades financieras. Justo cuando personas con verdadera autoridad comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre el uso de los fondos de la Fundación Archewell. Piénsalo bien, ningún gobierno en el mundo, ni siquiera el más hospitalario o el más hambriento de celebridades, quiere que lo vean ofreciendo un santuario a alguien que está bajo la lupa de la justicia. Mucho menos cuando se trata de una investigación federal estadounidense y cuando acoger a esa persona podría atraer una tormenta de atención internacional directamente sobre ellos. Dubái miró el panorama completo, la reputación dañada, las preguntas legales flotando en el aire y el historial de comportamiento, y tomaron una decisión fría, limpia y calculada. Esta no es una persona que queramos dentro de nuestras fronteras en este momento. Con esa simple postura, un capítulo entero de la estrategia de reinvención de Meghan se hizo polvo en una sola tarde. Queremos llevarte a esa habitación ahora mismo, tan cerca como nos lo permiten los relatos de quienes estuvieron allí, porque lo que supuestamente ocurrió en ese frío espacio de inmigración nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado mental de Meghan Markle hoy. Y la verdad, no es una imagen bonita. Las fuentes aseguran que la conversación a puerta cerrada fue breve, corta como un suspiro. Los funcionarios fueron profesionales, medidos y, sobre todo, unas verdaderas estatuas frente a cualquier cosa que Meghan dijera o insinuara. No hubo espacio para negociar, no se hicieron excepciones. La decisión de cerrarle el paso ya estaba tomada desde antes de que sus pies tocaran la pista de aterrizaje. Ninguna dosis de encanto, ninguna mención de sus títulos, conexiones o fama global iba a cambiar el veredicto. Cuando Meghan salió de aquella sala, la transformación fue inmediata y brutal, según un testigo presencial que se encontraba en la terminal. La mujer pulida y segura de sí misma que había llegado minutos antes había desaparecido por completo. En su lugar, emergió alguien que temblaba visiblemente de rabia. Sus ojos eran dos piedras frías y duras. Sus labios estaban apretados con tanta fuerza que habían perdido todo su color. Caminaba rápido. Ya no era el paso elegante de alguien que domina la atención del mundo, sino el movimiento rígido, casi quebradizo, de una persona que lucha desesperadamente por no desmoronarse en público. No le dirigió la palabra a nadie, ni un comentario a su pequeño equipo, ni llamadas telefónicas, ni intentos de disfrazar la humillación con excusas de relaciones públicas. Solo hubo un silencio sepulcral y una salida a toda prisa de un país que le había dejado las cosas dolorosamente claras. Queremos leerte en los comentarios.
¿Alguna vez has visto a alguien que creía estar por encima de las consecuencias, chocando de frente contra una realidad de la que no puede escapar usando solo las palabras? Porque eso es exactamente lo que presenciaron los presentes. Una persona colisionando contra un límite que no se dejó comprar por los tabloides. Un gobierno que no cayó en la trampa de la manipulación de imagen. Solo un expediente, una luz roja y una puerta cerrada con llave. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura y, francamente, más reveladora sobre el nivel de desesperación en el que se encuentra atrapada. Según informantes que conocen los hilos que se mueven en la sombra, Dubái nunca fue la única carta en la mesa. Al mismo tiempo, y con un esfuerzo enorme, el equipo de Meghan ha estado manteniendo conversaciones silenciosas con funcionarios de Arabia Saudita. El objetivo aparente, negociar una especie de residencia pseudo-diplomática que le permitiera establecer un refugio en tierras saudíes. Detente un segundo a procesar lo que esto significa. Hablamos de la misma mujer que, hace no muchos años, le dio al mundo entero una entrevista apasionada, donde se rasgaba las vestiduras, hablando de sus valores, de sus creencias inquebrantables y de los principios por los que estaba dispuesta a abandonar a la mismísima familia real británica para protegerlos. Y ahora, según estos informes, esa misma mujer busca opciones de residencia en un país que se encuentra bajo una enorme lupa internacional por su severo historial de derechos humanos, su trato a las mujeres y su postura frente a los mismos valores progresistas sobre los que Meghan construyó toda su marca personal. Es la cruda imagen de un naufragio donde lo primero que parece arrojarse por la borda son las convicciones. Esa disonancia cognitiva, esa enorme y dolorosa distancia entre la heroína pública que nos vendieron y la cruda realidad privada, es algo que no ha pasado desapercibido, no ha escapado a los ojos de los observadores internacionales, ni a los discretos círculos diplomáticos, y, lo que es más crítico, tampoco ha escapado a los propios líderes saudíes. Múltiples fuentes confirman que los altos mandos en Arabia Saudita están avanzando con pasos de plomo, con una precaución extrema. Para ellos, el cálculo de riesgos es tan simple como las matemáticas. Meghan Markle llega arrastrando un equipaje demasiado pesado, demasiados escándalos, demasiadas polémicas que aún arden. No importa con cuánto cuidado intente tejer su historia para presentarse como una víctima del racismo británico, como una gran reformadora o una figura humanitaria, el peso acumulado de toda esa prensa negativa es, sencillamente, una carga demasiado grande para un país que está luchando activamente por limpiar su propia imagen ante el mundo. Pensemos en el proyecto Visión 2030, ese gigantesco esfuerzo nacional para convertir a Arabia Saudita en una potencia económica moderna y diversificada. A ese proyecto no le sirve de nada asociarse con alguien que respira caos y que siembra división en los medios por donde quiera que pise. El riesgo de sufrir daños irreparables en su reputación es, según dicen los que saben, un precio demasiado alto a pagar. Y aquí llegamos a la gran pregunta, esa que el mundo entero se hace en voz baja y que no tiene una respuesta fácil. Si Dubái dijo no, y si Arabia Saudita parece estar cerrando la misma puerta, ¿hacia dónde puede huir Meghan Markle ahora? Porque las opciones, que hace unos años parecían infinitas como el océano, se están secando a una velocidad que asusta. Para entender realmente la desesperación que la empujó hacia Dubái, hay que mirar lo que estaba pasando al mismo tiempo al otro lado del mundo, en la soleada California. Porque mientras Meghan intentaba, en secreto, abrirse nuevas puertas internacionales, los cimientos de la vida que había construido en Montecito se estaban agrietando bajo sus pies. Los informes son crudos y directos. Según múltiples voces, Meghan y Harry no abandonaron su mansión en Montecito por voluntad propia. No estaban buscando una casa más pequeña. No estaban comenzando un nuevo capítulo. Según estos relatos, fueron echados. La palabra que no deja de repetirse en los pasillos no es vendieron ni se mudaron. La palabra es desalojados. Los motivos: pagos de alquiler atrasados y oscuras disputas financieras sin resolver con el administrador de la propiedad, una situación que se pudrió hasta cruzar el punto de no retorno. Esta realidad pinta un cuadro que es casi imposible de encajar con la imagen de cuento de hadas que la pareja pasó años construyendo.
¿Recuerdan el sueño de los $100 millones? ¿Recuerdan aquellos anuncios que nos dejaban sin aliento? El contrato con Spotify que iba a revolucionar el mundo de los podcasts. La alianza con Netflix que les daría libertad creativa y riqueza eterna en un abrir y cerrar de ojos. La Fundación Archewell que venía a cambiar la cara de la filantropía mundial. Nos vendieron la imagen de dos valientes alejándose de las cadenas de la realeza para caminar hacia un futuro dorado forjado con sus propias manos. Pero miren dónde está esa imagen hoy. El trato con Spotify es cenizas. La relación con Netflix se congeló cuando sus documentales no lograron los números esperados. Las donaciones a Archewell avanzan a paso de tortuga y la pareja ya ni siquiera vive en la casa que iba a ser el gran monumento de su triunfo. Ese sueño de $100 millones hoy tiene un rostro muy distinto, pálido y cansado. El contraste entre lo que prometieron y lo que están viviendo es tan brutal que incluso sus defensores más leales no saben cómo justificarlo. ¿En qué momento la historia de la víctima deja de ser un escudo protector para convertirse en una prisión? Esa es la pregunta que va directo al hueso. Meghan construyó todo su imperio sobre la historia de lo que le hicieron, sobre las injusticias que sufrió y la institución que le falló. Y esa historia, contada con una habilidad maestra, le abrió puertas gigantescas. Pero, ¿qué pasa cuando las puertas que necesitas abrir ya no quieren escuchar ese cuento? ¿Qué pasa cuando el mundo sigue girando y la historia que antes generaba lágrimas, hoy solo genera sospechas? Esa es precisamente la tormenta que Meghan Markle está atravesando y, por lo que parece, no sabe cómo navegarla. Ahora, tenemos que hablar del hombre que ha sido el gran fantasma en toda esta tragedia de Dubái, el príncipe Harry, duque de Sussex. El hombre que le dio la espalda a su familia, a su tierra natal, a su carrera militar y a su derecho de nacimiento para seguir a una mujer hasta California, porque creía ciegamente en el castillo que iban a construir juntos. Según fuentes muy cercanas al cada vez más reducido círculo íntimo de la pareja, Harry no tenía ni idea del plan de Meghan para entrar a Dubái hasta que todo estalló por los aires. Dicen que la decisión de hacer ese viaje, de intentar esa jugada internacional por su cuenta, fue una decisión unilateral, un plan que ella armó sola, sin consultarlo con él. Y cuando la jugada fracasó y se convirtió en una humillación global, la mancha cayó sobre ambos. Si esta versión es cierta, revela algo muy profundo y profundamente triste sobre el estado actual de lo que nos vendieron como la gran historia de amor de nuestra época. Nos muestra un matrimonio donde uno de los dos toma las decisiones más grandes en la sombra. Tomar decisiones de este calibre, con consecuencias tan devastadoras tanto a nivel personal como para la reputación pública, a espaldas de tu propia pareja, eso no es el reflejo de un matrimonio sano. Es el retrato de una unión que se está asfixiando bajo presión. Y según cuentan, esa presión va mucho más allá del desastre en Dubái. Dos fuentes independientes y muy bien ubicadas han revelado a los informantes que la pareja discute cada vez con mayor frecuencia. ¿El motivo principal? El dinero, el abismo aterrador entre el estilo de vida que gastan y los ingresos que realmente entran. Discuten sobre decisiones que ya se tomaron y que no tienen marcha atrás, sobre un futuro que, de repente, luce mucho más oscuro y frágil que en aquellos días en los que firmaban contratos de 9 cifras. Una de las fuentes fue aún más lejos. Y aunque esto es un rumor no confirmado, el eco es ensordecedor al sugerir que la pareja ahora duerme habitualmente en habitaciones separadas. Esa intimidad, esa unidad inquebrantable que proyectaban con tanta fuerza en sus primeros años en California, parece haber dado paso a algo mucho más frío, más formal y calculadoramente manejado. ¿Y qué hay de la relación de Harry con la institución que abandonó? Aquí es donde la pintura que dibujan los informantes se vuelve, quizás, la más desgarradora de todas. Según múltiples voces, Harry ha estado intentando tender puentes en silencio, sin comunicados públicos, sin abogados de por medio, sin cámaras de televisión. Lo ha hecho de forma privada y personal, intentando reconectar con los funcionarios del palacio, buscando desesperadamente un camino de regreso, intentando descubrir si aún es posible retornar a alguna forma de vida real o, como mínimo, restaurar los lazos de sangre. La respuesta, según dicen, ha sido hielo puro. William, el hermano con el que alguna vez fue inseparable, sigue sin responder a las llamadas. Esa relación, antes tan genuinamente afectuosa, permanece congelada a una temperatura que no da señales de calentarse.
y el rey Carlos, según algunos relatos, ha cerrado la puerta por completo. No lo ha hecho con ira, ni con dramas, sino con la silenciosa y definitiva certeza de un hombre que ha hecho las paces con una situación que ya no tiene arreglo. Harry, dicen los que lo observan, se está dando cuenta de algo terrible. Quemó puentes que ya no puede reconstruir. Se ha dado cuenta de que el perdón de la monarquía, si es que alguna vez llega, será en los tiempos de ellos, no en los suyos. El mundo que dejó atrás ya no está sentado esperándolo. Descubrir que el hogar que abandonaste ya no guarda un lugar para ti en la mesa es una de las lecciones más frías de la vida. Giremos ahora nuestra mirada hacia el Palacio de Buckingham y la familia real británica, porque su reacción ante el escándalo de Dubái ha sido, a su manera, una de las declaraciones más elocuentes que han hecho en años. Su respuesta ha sido la nada absoluta, un silencio completo, inquebrantable y sereno. Y hay que entender algo fundamental. En el idioma de la monarquía británica, el silencio no significa ausencia. El silencio es un mensaje muy claro. Cuando el palacio elige no responder a una noticia, está eligiendo no darle dignidad. Cuando el palacio mantiene la calma mientras el caos envuelve a uno de sus antiguos miembros, está demostrando, de forma silenciosa pero deliberada, que ese caos ya no es su problema. Fuentes dentro de los círculos reales, hablando con extremo cuidado y sabiendo muy bien lo delicado de su posición, han descrito el ambiente dentro de los muros del palacio con una sola frase, una silenciosa reivindicación. No hay crueldad, no hay un triunfo descarado, no existe esa satisfacción barata de ver caer al otro. Es algo mucho más medido y en muchos sentidos mucho más devastador. Es la victoria silenciosa de las personas que pasaron años advirtiendo que las cosas terminarían exactamente así. Personas que, con lenguaje diplomático, avisaron que el rumbo que la pareja estaba tomando los llevaría a estrellarse contra un muro. Esos mismos cortesanos que vieron cómo sus advertencias eran ignoradas, usadas en su contra en la televisión y transformadas en supuestas pruebas del racismo institucional y la crueldad. Hoy, esos mismos miembros de la institución, esa misma institución a la que la pareja llamó obsoleta, racista e irrelevante cuando se fueron, están observando desde las ventanas del palacio cómo a uno de ellos se le niega la entrada a un país que ni siquiera tiene parte en este conflicto. Esto nunca se dirá en voz alta. Jamás habrá un comunicado oficial al respecto. Pero los pasillos del palacio saben que la noticia de Dubái fluyó como una corriente subterránea. Todos la notaron, todos la registraron, pero casi nadie la comentó. ¿Para qué? No hay nada más que decir. La situación habla por sí sola. Uno de los factores más pesados en la decisión de Dubái, y uno al que la prensa tradicional rara vez le da la importancia que merece, es la extraordinaria persistencia de las acusaciones de acoso hechas por los antiguos empleados de Meghan. Estas no son historias nuevas, no son inventos de última hora, han sido constantes, están documentadas y se han resistido tercamente a todos los intentos por enterrarlas. Las quejas formales presentadas por sus antiguos asistentes durante su época como miembro activo de la realeza en el Reino Unido, quejas tan graves que el propio palacio inició una investigación oficial de recursos humanos, jamás han sido retiradas. Siguen ahí como una mancha imborrable. Las personas que alzaron la voz en aquel entonces nunca dieron un paso atrás, no retiraron ni una sola coma de sus acusaciones. Mantuvieron su verdad bajo una presión aplastante, soportando la burla pública y navegando por un océano mediático que, durante mucho tiempo, no les mostró ni una gota de piedad. Pero luego, cuando Harry y Meghan cruzaron el charco y se instalaron en Estados Unidos, empezó a ocurrir algo profundamente revelador. Empleados estadounidenses, personas sin ningún tipo de lazo con el Palacio de Buckingham, sin lealtad cultural a la monarquía y sin ningún motivo para participar en lo que los defensores de Meghan llamaban una campaña de desprestigio institucional, empezaron a contar exactamente la misma historia. Hablaban de un ambiente cortante que se podía masticar, de cambios de rumbo bruscos y sin explicación, de un comportamiento descrito como un torbellino emocional y volátil. Hubo el caso de una ex empleada que, según los informes, renunció a las 6 semanas de empezar, describiendo su experiencia como un latigazo emocional plagado de una hostilidad manipuladora.
En Occidente, en un mundo mediático que es un maestro en el arte de maquillar realidades, estas historias pueden ser suavizadas. Se les puede poner un lazo y llamarlas choque cultural o justificarlas como la presión de trabajar con altos perfiles. Se despliegan ejércitos de abogados, se filtran notas a revistas amigas y la narrativa se controla. Pero en Dubái, las cosas son distintas. En una cultura diplomática donde la reputación se mide con el mismo rigor frío y calculador que un banco usa para medir tu crédito, esas historias dejan de ser chismes, se convierten en datos, hechos fríos sobre la mesa, se colocan junto a los titulares escandalosos, las dudas financieras y el escrutinio legal, y juntos forman un retrato. Y el retrato que emergió, según los expertos diplomáticos, no era precisamente uno que inspirara confianza. La conclusión a la que llegó un país como Dubái fue de una simpleza brutal. Esta es una persona que siembra discordia por donde camina, alguien con un historial documentado de conflictos con quienes trabajan a su lado, alguien que está bajo la lupa de las autoridades federales en su propio país, alguien cuyo imperio parece estar cayendo a pedazos. Quizás ninguno de esos factores por sí solo sería motivo para cerrar una frontera, pero juntos, apilados uno sobre el otro, construyeron un muro de razones lo suficientemente sólido como para justificar el portazo. Tenemos que detenernos un momento en un detalle que aún tiene al mundo de las relaciones públicas frotándose los ojos. Hablamos de la absoluta y total imposibilidad de maquillar lo que pasó en Dubái. El equipo de Meghan Markle ha demostrado durante años que son magos a la hora de manejar narrativas. Son operadores hábiles en el campo de batalla de los medios. Conocen a la perfección el poder de una exclusiva lanzada en el momento justo, de un comunicado cuidadosamente redactado o de un artículo lleno de empatía, sembrado en una revista amiga. Han hecho esto durante años con un nivel de sofisticación que hasta sus peores críticos tienen que aplaudir. Pero no hay magia ni maquillaje que pueda arreglar el hecho de ser detenido en un mostrador de inmigración y que te nieguen la entrada a un país. Ninguno. La imagen es demasiado cruda, demasiado terrenal y demasiado fácil de entender para cualquiera. Toda persona que haya cruzado una aduana sabe exactamente lo que significa que te saquen de la fila y te lleven a un cuarto privado. Todo el que haya viajado sabe la humillación particular que se siente en ese momento. Y cualquiera puede imaginar el trago amargo que debe ser pasar por eso cuando eres una de las mujeres más fotografiadas y observadas del planeta. El equipo de Meghan se ha quedado mudo ante el desastre de Dubái. Ni una declaración, ni un desmentido, ni una excusa creativa. Y ese silencio, viniendo de un equipo que suele saltar como un resorte cuando aparecen noticias negativas, es en sí mismo una confesión. Nos dice que las personas a su alrededor han mirado el panorama y han llegado a la conclusión correcta. Cualquier palabra que digan solo empeorará las cosas. Como era de esperarse, las redes sociales han llenado ese vacío con una energía capaz de destruir carreras. Hilos enteros de Twitter desmenuzando cada detalle se han vuelto virales. Comunidades en Reddit han pasado días reconstruyendo los hechos, cruzando fuentes y debatiendo qué significa esto para el futuro de Meghan. Los profesionales de las relaciones públicas, los viejos lobos de la industria, se preguntan abiertamente si queda alguna carta por jugar que pueda frenar lo que ya parece ser una caída libre a la vista de todos. Y la respuesta, por todo lo que podemos ver, parece ser un rotundo no. No ahora. No con esta avalancha de historias oscuras, dudas financieras, problemas legales y el desastre de Dubái cayendo al mismo tiempo. El muro se ha vuelto demasiado alto para escalarlo con las herramientas que les quedan. Algo tendría que cambiar desde la raíz, y no hay ni una sola pista que nos diga cómo se vería ese cambio o de dónde podría venir. ¿A dónde van desde aquí? Esa es la pregunta para la que nadie tiene una buena respuesta. Llegamos así al final de esta historia, y créanme, no es un final amable. Sin importar de qué lado estés en esta historia, hay una verdad innegable. Meghan Markle construyó todo un imperio sobre una premisa muy específica. Nos vendió la imagen de una mujer injustamente asfixiada por una institución antigua y racista. Nos dijo que tuvo el valor inmenso de alejarse de todo eso en busca de algo más auténtico, más real, y que el mundo entero la premiaría con el éxito y la libertad que el palacio le había negado. Y hay que admitirlo, durante un tiempo muy lucrativo y lleno de flashes, esa premisa funcionó a la perfección. Pero las marcas personales son criaturas frágiles, requieren un mantenimiento constante, necesitan reinventarse y alimentarse todos los días.
Y cuando la historia que sostiene a esa marca empieza a crujir bajo el peso aplastante de sus propias contradicciones, todo se desmorona. Cuando la historia de la víctima del sistema choca de frente con los testimonios de que ella misma maltrataba a sus propios empleados, cuando su imagen de filántropa humanitaria es manchada por las dudosas prácticas financieras de su fundación, cuando la gran buscadora de libertad termina siendo rechazada en la frontera de ese mismo mundo cosmopolita e internacional que ella dijo preferir por encima de la monarquía, la marca no solo se debilita, empieza a colapsar sobre sí misma en tiempo real. Y aquí es donde encontramos la ironía más terrible y amarga de toda esta historia. La institución de la que Meghan huyó, esa misma a la que tachó de estar rota, de ser tóxica y de estar dañada sin remedio. Esa institución sigue en pie, sigue funcionando como un reloj, sigue imponiendo el mismo respeto y atrayendo la misma atención global que el supuesto imperio de Meghan iba a desafiar y, eventualmente, a eclipsar. Mientras tanto, según los informes que hemos desgranado hoy, el refugio de Montecito ya no es suyo. El jugoso contrato con Spotify se esfumó. El calor de Netflix se está enfriando rápidamente. Su fundación apenas sobrevive. Las negociaciones salvavidas con Arabia Saudita están estancadas. Y Dubái, la ciudad construida sobre la audaz creencia de que todo es posible si tienes los recursos y la reputación adecuados, miró fijamente a Meghan Markle y decidió que no tenía ninguna de las dos cosas. Para Harry, el panorama es igual de oscuro y quizás mucho más desgarrador. Su tragedia es la de un hombre que tomó una decisión irreversible y que ahora, tal vez por primera vez, está empezando a comprender la magnitud de lo que tiró por la borda. Una familia que ya no atiende sus llamadas, un hermano que responde con el vacío, un padre y rey que le ha cerrado la puerta, y una esposa cuyas decisiones más cruciales se toman a sus espaldas, trazando un rumbo que hace que el camino de regreso a casa sea casi imposible de encontrar. Hay susurros en el viento, y queremos ser claros, son susurros no confirmados, pero que vienen de muy cerca, que aseguran que la pareja está más distanciada que nunca, que él busca orden y estructura, mientras ella solo busca escapar, que el cuento de hadas que el mundo los vio construir se ha convertido, detrás de las puertas cerradas de donde sea que vivan ahora, en una realidad amarga, complicada y muy alejada de cualquier final feliz. Hay un camino a seguir. Para Meghan, las historias de redención siempre son herramientas poderosas. El mismo monstruo mediático que hoy la devora podría, bajo las circunstancias adecuadas, volver a amarla. Pero hoy, en este preciso momento, bajo esta avalancha de fracasos, investigaciones y puertas cerradas en su cara, ese camino es invisible. No hay un mapa, y la persona que tendría que recorrerlo no cuenta, según todos los indicios, con los recursos financieros, la reputación, ni los aliados que un viaje de regreso tan empinado exigiría. La imagen que quedará grabada en la historia de este capítulo, la imagen que ya se ha quemado a fuego en la memoria del público, no es la de una llegada triunfal en una alfombra roja. No es un traje de poder ni una entrevista cobrando millones. Es una pequeña habitación privada en el aeropuerto de Dubái, una conversación breve y helada, y una mujer saliendo a paso rápido, con los ojos duros como piedras, negándose a hablar, caminando a toda prisa hacia la salida en un país que le dejó claro que no la quería allí. Esa imagen será casi imposible de borrar. Y ahora mismo, nadie en el equipo de Meghan parece tener la menor idea de con qué reemplazarla. Hemos cubierto mucho terreno el día de hoy y queremos escuchar sus voces en cada punto que hemos tocado. ¿Creen que el rechazo de Dubái fue justificado? ¿Le creen a los exempleados que denunciaron maltratos y que parecen haber influido en esta decisión? ¿Creen que el matrimonio de Harry y Meghan podrá sobrevivir a esta presión que los aplasta desde todos los frentes? Y, tal vez lo más importante, ¿ven alguna salida, algún camino de regreso para Meghan Markle? ¿O ya se han quemado demasiados puentes y se han desperdiciado demasiadas oportunidades para pensar en un regreso real? La sección de comentarios está abierta. Queremos saber de verdad lo que piensan, porque esta historia no ha terminado y la perspectiva de ustedes es lo más importante para nosotros. Denle al botón de me gusta si este video los hizo pensar. Suscríbanse si quieren estar aquí cuando estalle el próximo capítulo. Y por lo que estamos viendo, ese próximo capítulo llegará muy pronto, porque cuando una historia se mueve a esta velocidad y sus protagonistas son tan grandes, las cosas no se quedan quietas por mucho tiempo. Quédense con nosotros. No nos perderemos ni un solo detalle, ni un solo detalle.
Ni un solo detalle.